Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche. Gracias a nuestro hermano Cirilio por la oración. Y esperando que a cada uno de ustedes que Dios los bendiga grandemente. Vamos a estudiar un ratito la palabra de Dios en esta noche. Hemos titulado nuestro estudio, nuestro mensaje de esta noche, una congregación fuerte. Tenemos el pasaje. Ahora no. Ok. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 25, queremos empezar nuestro estudio con este pasaje. Nos dice de la siguiente forma: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuestra congregación es una referencia al lugar de la adoración del día del Señor, los servicios de los domingos de las congregaciones de los creyentes, tal como fue puesta en marcha por los apóstoles, honrado por los discípulos de todas las épocas y plenamente reconocido como una obligación sagrada para todos los cristianos por el autor del libro de Hebreos, quienes escribió este mandamiento formal con respecto a la asistencia de la iglesia. Hermanos, todos los que estamos aquí, no cabe duda, queremos ser miembros de una congregación fuerte, una de la cual nos sentimos orgullosos para invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, escuela, etcétera, y etcétera. Pero tenemos que entender que es importante que nos demos cuenta que la fortaleza de una congregación depende de la fortaleza de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Por un ratito queremos comparar la congregación como una cadena. Sabemos que una cadena tiene muchas funciones en esta vida, pero podríamos preguntar, ¿dónde está la fuerza de la cadena? La fuerza está en cada uno de sus eslabones. Es ahí donde está la fuerza. Pero, ¿qué pasa cuando uno de ellos o varios de ellos están débiles? Posiblemente va a ser esa cadena poco débil y tal vez no vamos a tener mucha confianza en ella. Y si acaso uno es tan débil, se puede hasta quebrar la cadena. Si uno o varios eslabones están débiles o se abre, esta cadena va a estar débil y no va a servir para su propósito que fue dada. Y hermanos, así es con una congregación del Señor. Si uno o varios miembros están débiles o no están viviendo la vida cristiana, esta congregación va a estar débil. Por un ratito, en esta ocasión, vamos a examinar la fuerza de una congregación o la que le da fuerza a la congregación. Pero primero, vamos a ver lo negativo, es decir, lo que no le da fuerza, aunque parezca que sí, pero vamos a estudiar eso primero y después estudiaremos lo positivo, lo que sí le da fuerza y vigor a la congregación. Punto número 1. La fortaleza de una congregación no consiste en el número de miembros. Muchas veces nosotros juzgamos la fortaleza de una congregación por el número de miembros. Muchos miembros, congregación fuerte. Pocos miembros, una congregación débil. Pero no siempre es así. Puede haber una congregación que tenga muchos miembros, pero a la vez está débil. Y una pequeña congregación en número puede estar fuerte espiritualmente. La gente de Dios siempre ha sido pocos en comparación con el resto del mundo al respecto a las congregaciones. Por ejemplo, en el Viejo Testamento nos dice que en los días de Noé solamente 8 personas fueron salvas. Nos dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 20. Los que en otro tiempo
desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Al respecto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel era pequeño, era un pueblo pequeño. A lo menos es lo que se enseña en las escrituras del Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 7, nos declara: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Las congregaciones primitivas eran pequeñas por la mayor parte en número. En el libro de Colosenses, capítulo 4 y versículo 15, nos dice lo siguiente: saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Nifas y a la iglesia que está en su casa. Ya hemos estudiado de la congregación en la Odisea hace unos tiempos atrás. Nos declaran que estaba como unas 10 millas de Colosas. Pero a respecto a Nifas, no se habla mucho en la Biblia, solamente aquí se menciona. No sabemos si el nombre de Nifas es el nombre de un hombre, de un hermano o una mujer, pero de todas maneras se dice que se juntaban en la casa de él o de ella para adorar a Dios. Lo que queremos establecer que era un grupo pequeño. En la ciudad de Dallas, ahorita tal vez me están escuchando alguien, miembros de allí, comenzamos en una casa y ahora pues ya ahora tenemos un gran número allí. En Hueco, donde estamos trabajando presentemente aquí, comenzamos en una casa también y ahora el número es grande y tuvimos que construir un local para eso. Esto era también común en las congregaciones primitivas. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16 y versículo 19. Dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muchos en el Señor. También la Biblia nos declara que muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, no me vayan a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que debemos conformarnos con ser pequeños en ninguna forma. Y por lo tanto no debemos que crecer y tener gran número de membresía. No estamos diciendo eso. A lo contrario, queremos que se llene nuestro local, que crezcan las congregaciones donde pertenecemos. Veramente, congregaciones de 25 miembros para arriba, pues están contados y pues veramente eso es triste. Pero lo que queremos establecer aquí, que el punto es que no juzguemos la fortaleza de las congregaciones por el número de miembros. Punto número 2. La fortaleza de una congregación no consiste en la riqueza de la congregación. Muchas veces también juzgamos la fortaleza de una congregación por la cantidad de dinero que tienen en el banco, o sea, en el tesoro, o por levantar a grandes ofrendas. Tenemos ejemplo, ya hemos estudiado, de una congregación pobre, económicamente hablando, pero dice la Biblia que era rica para Dios. Estamos hablando de la iglesia Esmirna. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículos 8 y 9, dice la siguiente forma: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfema de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí eran pobres económicamente, pero eran ricos en buenas obras. Y eso es lo que cuenta más en esta vida. Y Dios miraba esto y Dios los bendecía. Ahora, por el otro lado, había otra congregación que se creía que era muy rica,
estamos hablando de la iglesia en Laodicea. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 17, dice las escrituras, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, tampoco, no estamos diciendo en esta noche que no debíamos que ofrendar o tener un tesoro pues, con bastante dinero. No estamos diciendo eso. Debemos, por lo tanto, ofrendar conforme hayamos prosperado. Así lo declara la Biblia, 1 Corintios 16, 1 y 2. Cada uno de nosotros debemos hacer el esfuerzo de ofrendar de la forma como Dios nos ha mandado para que la obra de Dios pueda seguir creciendo. Muchas congregaciones están fallando en esta área y por lo tanto debemos que pues, tener cuidado a ese aspecto. Por lo tanto, no debemos que juzgar la fortaleza de una congregación solo por la cantidad que tienen en el tesoro. Punto número 3. La fortaleza de una congregación no consiste en la educación de sus miembros. Muchas veces juzgamos la fortaleza de una congregación por la educación de los miembros. Creemos que porque en una congregación hay doctores, ingenieros, maestros de escuela, y ya por eso esa congregación pues, está fuerte. Muchas gentes piensan que las dominaciones tienen que estar bien, porque allí asisten personas de mucha importancia, doctores, abogados famosos, y porque allí se reúnen la gente muy importante, intelectualmente hablando, ellos dicen, no pueden estar equivocados, porque allí tienen gente de mucha educación. Pero muchas veces, hermanos, si queremos ser sinceros, de estas personas que están allí, que tienen mucha educación, ni siquiera creen en la Biblia, no, ni aún aceptan, como aceptan, no aceptan la palabra como la autoridad máxima. Otros ni aún pueden aceptar la resurrección de los muertos. No creen en el infierno, ni la necesidad de que uno debe que bautizarse. No aceptan que hay solamente una iglesia verdadera, solamente una forma de adoración correcta. Muchos hasta creen que somos productos de la evolución. Pero hermanos, la Biblia nos dice quién eran los que seguían a Cristo desde el principio. La Biblia nos declara que eran gente humilde, los pobres, por la mayor parte del tiempo. Era el común del pueblo. ¿Se acuerdan allá en el joven rico, allá en Lucas capítulo 18? Dice que la Biblia que se extendió la invitación y no quiso seguir a Jesús. Félix, el gobernador, el rey de Agripa, ninguno de ellos quisieron seguir a Jesús. Nos dice la Biblia en Mateo 23:12, porque el que se ensalcere será humillado y el que se humilla será enlatizado. También en Santiago nos dice que humillados delante del Señor y Él los ensaltará. Hermanos, aún en el tiempo de Jesús venían aquellos que eran muy inteligentes, imponiendo ahí los fariseos venían, pero venían solamente para tentarle o para ver en qué se equivocaba el Señor, para así después atacarlo y acusarlo falsamente. Ahora, yo no estoy en esta noche diciendo en ninguna forma que no debemos que agarrar una buena educación. No estoy diciendo eso. A lo contrario, a que tratamos de animar a nuestros jóvenes a que estudien y que se preparen bien, que tengan una buena carrera en esta vida y así puedan tener una buena educación y así pueden ellos vivir una vida mejor, tener un buen trabajo y lo más importante, que puedan ayudar mejor a la congregación donde ellos pertenecen, extender mejor el evangelio,
salvar a los perdidos, de poder hablar mucho más mejor que su servidor, que muchas veces comete muchos errores en pronunciando las palabras, pero esa educación puede evitar todas estas cosas. Pero, pero no creemos, hermanos, en ninguna forma que la fortaleza de una congregación depende de la educación de los miembros, en ninguna manera. Hay que también tener cuidado con esto, con la carrera que van a estudiar nuestros hijos y los trabajos que muchas veces se escogen. De nada nos va a servir o les va a servir a ellos tener una buena educación, un buen trabajo y así por lo tanto perder sus almas. De nada sirve todo esto, dice la Biblia, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Hasta aquí hemos visto lo que no le da fortaleza a una curación. Ahora estudiaremos la segunda parte, lo positivo. ¿Qué es? ¿Qué le da fortaleza a una congregación? Como punto número 1, la unidad y la armonía de los miembros. Hermanos, la unidad, un tema muchas veces predicado, pero muchas veces descuidado. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículos 11 y después del 20 al 23. Dice así, y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, la unidad y armonía entre los miembros, esto es muy importante en la iglesia. Se toma mucho esfuerzo. Sin embargo, que cuando tenemos pleitos y divisiones entre nosotros mismos y en nuestras propias congregaciones, realmente no vamos a no vamos a poder salvar a los perdidos. Nuestras problemas y pleitos muchas veces tapan los oídos a ellos para que no escuchen el evangelio. Y hermanos, lo triste de todo es que muchas veces nos comenzamos a tener disgustos en uno en el otro, simple a respecto nomás de opiniones, y eso es verdaderamente triste. Sabemos que cuando uno toma una rama, sabemos que muy fácilmente la podemos quebrar, pero si usted toma dos ramas juntas, pues probablemente sí vamos a poder quebrarla con un poquito más difícil, pero cuando tomamos un montón de ramas juntas, no vamos a poder quebrarla. Y hermanos, en la unidad hay fortaleza. Y eso es lo que queremos que en nuestras congregaciones haya, que haya unidad. Y ese es, pues debemos que tratar de hacer todo el esfuerzo para que haya esa armonía. Si hay problemas y diferentes disgustos entre uno y el otro, o sea, se va a destruir. Así como se puede destruir una nación completa, se puede destruir también una familia y ciertamente incluye también nuestras congregaciones del Señor. El apóstol Pablo nos amonesta y nos dice en Gálatas 5 y versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirar que también no os consuméis los unos a otros. Debemos mantener la unidad del Espíritu, no cabe duda, a todo aspecto.
dice el apóstol Pablo hablando con los hermanos en Éfeso, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se necesita, hermanos, un gran esfuerzo para invertir, apoyar, proteger, mantener y reparar, si es necesario, la unidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Sabemos que hay que hacer este trabajo si queremos que nuestras congregaciones crezcan. Entonces, hacemos todo lo posible para que eso se pueda cumplir. Otra cosa que ayuda a la congregación de mantenerse fuerte es una entrega completa, tal como estaba diciendo el hermano Morgan el martes en la noche, pero una entrega completa y respeto a la palabra de Dios. Una congregación va a estar tan fuerte como obedezca la palabra de Dios. Cuando una congregación le añade o le quita a la palabra de Dios, entonces pierde su identidad y se hace débil. A lo mejor esta congregación está fuerte en cuanto al número de miembros, tendrá mucho dinero en el tesoro, pero a los ojos de Dios están mal espiritualmente hablando, han perdido su identidad. Hermanos, a través de mis años que he estado en la iglesia, viajando con varios hermanos, incluyendo a nuestro hermano Tony y otros, ha tenido el privilegio de visitar a muchas congregaciones, y tanto en Centroamérica, en México y especialmente aquí en los Estados Unidos. Hemos visto congregaciones, hermanos, que en un tiempo eran la iglesia de Cristo, pero han perdido su identidad. Una congregación aquí no muy lejos de aquí donde estoy yo, le quitaron el nombre de la iglesia de Cristo y ahora se llama la iglesia de la comunidad. Y otros, por lo tanto, siendo iglesia de Cristo, permiten que las mujeres hablan. Otras, una congregación de habla español, no muy retirada de aquí, como unas 3 horas de aquí, comenzaron a dejar a los predicadores de las dominaciones a predicar allí. Por lo tanto, han perdido su identidad. Y esto es verdaderamente triste. Todas estas iglesias del Señor eran iglesias del Señor en un tiempo, pero todas han perdido su identidad. Todas, por la mayor parte, han aumentado el número de miembros, pero todos han perdido su identidad. Necesitamos hacer solamente lo que la Biblia nos enseña en ese aspecto, como el profeta Samuel le dijo ahí al rey, que el profeta Samuel dijo que la obediencia es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15 y versículo 22. Muchos hoy en día se afan por tener muchos miembros y están dispuestos a hacer muchas cosas para que el número crezca. Hay congregaciones que ya han permitido que aún en el respecto al matrimonio, que la parte culpable se pueda casar para poder tener más miembros o poder que nuestros familiares puedan estar bien. Permiten que aún la parte culpable se puede casar de nuevo. Un hermano en particular allá en México, el año pasado vino para acá a los Estados Unidos y trató de estudiar con una congregación de habla en español. Pues sí lo estudió y convencerlos, porque conforme él dice que estaba estudiando y leyó en Efesios capítulo 5 y versículo 19, y dice que ha aprendido una gran verdad. Y esa gran verdad es que
dice cantando salmos. Y sí, dijo que podemos usar instrumentos en la adoración a Dios. Está apoyando instrumentos y realmente está triste. Y hay de aquellos que le abren la puerta a este hermano enseñando doctrinas falsas, abriendo su comunión con ellos, porque está enseñando doctrinas falsas. Y por lo tanto, ha perdido esa congregación. La congregación pierde su identidad cuando permitimos que entren estas falsas enseñanzas al Señor al respecto al dinero. Por tener mucho dinero, se apartan del patrón bíblico, dan ciertas cosas para que vengan a la iglesia, como las dominaciones, así hacen, ofrecen, te damos esto, pero ven a la iglesia. Y muchas veces, como predicadores, estamos cayendo en las mismas situaciones, pero estas congregaciones están débiles por lo menos y han perdido su identidad. Debemos basarnos en un así está escrito o en un así dice el Señor, libro, capítulo y versículo, para lo que creemos y practicamos. Debemos hablar donde la Biblia habla y simplemente callar donde la Biblia está callada. Número 3, la espiritualidad de sus miembros es de mucha importancia. Esto es muy importante en la vida de cada cristiano, ser espiritual. Y esto le va a dar fortaleza a la congregación donde uno pertenece. Como dice, hablando Pablo con los hermanos en Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no puede hablarle como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os de beber leche, no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Hermano, la causa de problemas muchas veces en nuestras congregaciones no solo es la influencia externa del mundo, sino también porque somos carnales y queremos andar basado con los deseos de la carne. Aunque los hermanos aquí en Corintio ya habían sido bautizados, ya no eran en cierta forma como naturales, hasta cierto punto hablando, pero tampoco eran espirituales. En lugar de ser gobernados por la sabiduría de la palabra de Dios, se gobernaban a sí mismos por la sabiduría del hombre. Asimismo, hoy tenemos la opción de ser espirituales al crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, a someternos a las enseñanzas de las Escrituras y no a la sabiduría del hombre. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 y versículo 16, lo siguiente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y canciones espirituales. Cuando estaba estudiando y preparando este estudio, me llamó mucho la palabra aquí cuando dice la palabra de Cristo more, more. En otras versiones dice habite. Pero si me permiten por un ratito, quiero hablar un poquito sobre esta palabra. Y tal vez me salga un poquito del tema, pero uh, trataremos de no durar mucho fuera del tema. Noten lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 9. Dice lo siguiente, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Conforme la palabra mora, conforme a Vine, ahí está la palabra, es decir, habitar como la morada de uno. Este es el mismo significado tanto en Colosenses 3:16 como lo es en Romanos 8 y versículo 9.
También la palabra mora se refiere a estar en casa propia. Es lo que significa. También hay otras escrituras, de igual manera, cuando Cristo estaba hablando con sus apóstoles, dándoles a ellos la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Es el mismo significante cuando dice, mora con vosotros y estará en vosotros. También hay otros pasajes que ahorita no vamos a mencionar, pero déjenme decir rápidamente esto. En Romanos 8 y versículo 9, debe recordarse siempre la naturaleza limitada de esta impartición. El Espíritu de Cristo dentro de los cristianos no es una medida completa de poder profético, sanador y discernimiento como los que disfrutan los apóstoles de Cristo y aquellos que los apóstoles impusieron las manos como ellos. Ahora, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, pues conforme el pasaje significa lo mismo en Romanos 8, 9. Pero quiero declarar esto. Ningún verdadero cristiano, en virtud de poseer el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, debería considerarse jamás libre para desechar las sagradas escrituras y sentir su camino a la gloria. Y sin embargo, uno tiene la impresión de que algunos son así. Y eso es la situación. La pregunta en esta noche es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Somos realmente espirituales en la clase de vida que vivimos? ¿O somos carnales? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestras actitudes de los demás hermanos y hermanas, todo esto es indispensable en nuestra congregación. Punto número 4, y este es el último, el trabajo de los miembros. Hermanos, este punto es muy importante también para que una congregación esté fuerte, y es necesario que todos los miembros sean trabajadores, tal como lo estaba enseñando excelentemente nuestro hermano Morgan el martes en la noche. ¿Cuál es nuestro trabajo? Podríamos mencionar muchas cosas. Predicar el evangelio, edificar a los salvos, a participar en los actos de adoración, invitar a nuestras familias, amigos, a hacer trabajo personal, recibir a los visitantes cuando vienen a los cultos. Recibir a los visitantes cuando vienen a los cultos. Han notado, siempre han querido poner mucho énfasis en esto, donde quiera que trabajamos nosotros, que cuando viene un visitante, alguien que vaya y lo recibe. Sabemos que muchas veces acá en los Estados Unidos tienes que sonar en unas 100 puertas antes de tener a alguien que nos comienzan a escuchar bien. Pero cuando vienen a los cultos y vienen y se termina el culto y nadie va a recibirlo, nadie lo va a presentarse con ellos, ¿cómo está? Gracias porque nos acompañó, le gustaría tener estudios, podemos estudiar con usted, nomás solamente que nos dé su nombre y su dirección, y con mucho gusto iremos a estudiar en su casa el día que usted pueda tenerlos, y entonces recibirlos en esa forma. Y siempre debemos que diseñar a ciertas personas entre la congregación que hagan ese trabajo, o tal vez una pareja un mes y el próximo mes otra pareja. Esa es la responsabilidad que tienen para que cuando vengan un visitante, ellos son los encargados de ir a hablar con ellos, porque muchas veces cuando predicamos, pues siempre vamos a saludar a este hermano, esta hermana, y a veces nos ocupamos y no podemos hacerlo todo. Entonces, podríamos enseñar a ciertas personas que cumplen con ese trabajo, de cual es de mucha importancia. Otros trabajos que tenemos como cristianos es los padres que enseñen a sus hijos en la casa,
Eso también es un trabajo y una responsabilidad y deben que hacerlo. ¿Cómo deben que portarse cuando están en los cultos de adoración? Ayudar a los necesitados cuando podemos hacerlo, limpiar el local, hacer lo que podemos hacer, porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, no hacer el bien, ya sea por no querer, negligencia o ponerlo para otro tiempo, sigue siendo un pecado. No es la voluntad del Señor que servimos sin hacer nada. Más bien es la voluntad de nuestro Dios del cual servimos en esta noche, de que seamos activos en nuestro servicio hacia Él. En conclusión, una congregación del Señor va a estar fuerte y debe estar fuerte, pero se va a lograr si cada uno de nosotros como miembros estamos fuertes. Si todos trabajamos por el Señor en unidad, siendo espirituales, guiándonos solo por la palabra de Dios, entonces tendremos esta congregación fuerte, de la cual nos vamos a sentir bien orgullosos de poder invitar a otras personas a los cultos de adoración. Hermanos, es nuestra responsabilidad de tenerla en esa manera. Y así terminamos. Muchísimas gracias por su atención en esta noche.